¿Qué harías si la persona que juró amarte para siempre se convierte en tu peor verdugo? Esta no es solo una historia de desamor, es la historia de cómo un hombre, cegado por la superficialidad, sembró las semillas de su propia destrucción al despreciar a su esposa por su apariencia. Él pensó que tenía el poder, que podía humillarla y hacerla sentir insignificante por su peso, pero nunca imaginó que cada palabra cruel era un ladrillo más en el muro que ella construiría para protegerse. Un muro que, al final, lo dejaría a él completamente solo, del otro lado, suplicando. Todo comenzó de manera sutil, como suelen empezar las peores tormentas. Eran una pareja normal, con sus altibajos, pero con una base de amor que parecía sólida. Sin embargo, con el tiempo, algo en él cambió. Quizás fue la presión social, la comparación constante en redes sociales, o simplemente una crueldad que siempre había estado latente en su interior. Empezó a hacer comentarios hirientes, primero disfrazados de bromas o preocupación por su salud. Frases como ¿de verdad te vas a comer eso? O ¿ese vestido no te favorece? Se volvieron parte de su día a día. Ella, al principio, intentaba ignorarlo, restarle importancia, pensando que era solo una mala racha. Pero las palabras, como gotas de veneno, comenzaron a calar hondo. El desprecio se volvió su arma principal. La criticaba delante de sus amigos, se burlaba de su ropa y la hacía sentir invisible en la intimidad. Cada vez que ella intentaba acercarse, él la rechazaba con una excusa, con una mirada de desdén que la rompía por dentro. La casa, que una vez fue su refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional donde ella siempre perdía. Él la había convencido de que su valor como persona dependía de la báscula, y según él, ella no valía nada. La humillación se volvió tan constante que ella empezó a creerlo. Dejó de salir, se aisló de sus amigas y su risa se fue apagando poco a poco. Él, mientras tanto, se sentía poderoso, creyendo que la tenía controlada, que ella nunca se iría porque la había convencido de que nadie más la querría. Qué equivocado estaba. Justo cuando parecía que ella se había rendido, algo extraordinario sucedió. Un día, después de una humillación particularmente dolorosa, se miró al espejo y no vio a la mujer gorda y sin valor que él describía. Vio a una mujer cansada, sí, pero con una chispa de rebeldía en los ojos. Esa fue la última lágrima que derramó por él. Decidió que si él no la quería, ella se querría a sí misma. No por él, no para recuperarlo, sino por ella. Comenzó a caminar, luego a correr. Cambió su alimentación, no como un castigo, sino como un acto de amor propio. Empezó a leer los libros que tenía abandonados. Se inscribió en un curso de cerámica que siempre había querido hacer y volvió a llamar a esas amigas que había alejado. Mientras ella florecía en silencio, él apenas lo notaba, demasiado ocupado en su propio ego. Pero los cambios se hicieron imposibles de ignorar. Ella ya no esperaba su aprobación. Se vestía con ropa que la hacía sentir bien, sin importarle su opinión. Salía con sus amigas y volvía a casa tarde, radiante, con historias y risas que ya no compartía con él. Su indiferencia, que antes la destruía, ahora rebotaba contra la nueva confianza que ella emanaba. Y fue entonces cuando el poder comenzó a invertirse. Él, que se había acostumbrado a ser el centro de su universo, de repente se encontró orbitando un planeta que ya no giraba a su alrededor. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el cazador se da cuenta de que su presa ya no le teme? El miedo comenzó a apoderarse de él. El hombre que la ignoraba, ahora la observaba con una mezcla de sorpresa y pánico. Veía cómo otros hombres la miraban en la calle, no solo por su cambio físico, sino por la luz que irradiaba. Escuchaba sus conversaciones telefónicas llenas de planes y proyectos en los que él no estaba incluido. De repente, la idea de perderla, que antes le parecía imposible y hasta deseable, se convirtió en una obsesión aterradora. Su desprecio se transformó en una necesidad desesperada de atención. Pasó de la indiferencia al pánico en cuestión de semanas. Empezó a intentar controlarla de nuevo, pero sus viejas tácticas ya no funcionaban. Si la criticaba, ella simplemente se encogía de hombros y sonreía. Si la ignoraba, ella ni se daba cuenta, ocupada en sus propias cosas. Entonces cambió de estrategia. Comenzó a llenarla de halagos forzados. «Qué guapa estás hoy, cariño. Esa blusa te queda increíble.
pero sus palabras sonaban vacías, oportunistas. Ella sabía que él no la estaba viendo a ella, estaba viendo lo que estaba a punto de perder. La ironía era brutal. El mismo hombre que la rechazaba en la intimidad, ahora la buscaba con desesperación, pero ella ya no sentía nada. Su cuerpo, que antes anhelaba su tacto, ahora se sentía indiferente, casi repelido. Él le rogaba atención, le pedía que pasaran tiempo juntos, que volvieran a ser como antes, pero no se daba cuenta de que antes era precisamente lo que ella había luchado tanto por dejar atrás. El arrepentimiento llegó, como suele suceder, demasiado tarde. Una noche la encontró haciendo las maletas. Él se derrumbó, le suplicó, lloró, le prometió que cambiaría, que nunca más volvería a hacerle daño. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo. Pero sus palabras, que en otro tiempo la habrían hecho dudar, ahora no significaban nada, eran solo ruido. Ella lo miró, no con odio, ni con rencor, sino con una calma triste. Le explicó que no se iba por su cambio físico, ni porque hubiera encontrado a otra persona. Se iba porque él le había enseñado, de la manera más dolorosa, que su amor propio era más importante que el amor de alguien que solo la valoraba por su apariencia. Él no lo entendía. Seguía insistiendo en que todo podía arreglarse, que ahora que ella estaba bien, podían ser felices. Pero no comprendía la lección fundamental. Ella no se había arreglado para él. Se había reconstruido para ella misma sobre las ruinas que él había creado. Él no la perdió el día que ella hizo las maletas. La perdió poco a poco, con cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio, cada noche que la hizo sentir sola estando a su lado. La perdió por cómo la trató, no por cómo se veía. Y solo cuando la puerta se cerró y se encontró en el silencio de una casa vacía, empezó a comprender la magnitud de lo que había destruido. No había perdido un cuerpo, había destruido un hogar. Había perdido a la mujer que lo amaba incondicionalmente. Y todo por una superficialidad que, al final, lo dejó completamente solo y vacío. Una lección brutal que aprendió cuando ya no había vuelta atrás. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. No se trata solo de peso o apariencia, se trata de respeto, de valor y de cómo tratamos a las personas que amamos. Nunca subestimes el poder de una persona que decide amarse a sí misma por encima de todo. Porque cuando alguien recupera su valor, ninguna súplica, ninguna promesa tardía puede hacerla volver a donde una vez la hicieron sentir que no valía nada. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha hecho reflexionar, no olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.